Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, arte, ciencia y más. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Pues bienvenido a mi profe. Estamos hoy muy contentos con el nuevo programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es la ansiedad mental en los adolescentes en general, en la población, ¿no? Y para este tema, pues hoy tenemos un invitado muy especial, un maestro, amigo y especialista en el tema, profesor Carlos Aguilar, de quien ya hemos tenido una conversación anterior, quien nos habló de su quehacer docente. El profesor es licenciado en psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene una especialidad en psicología clínica, una especialidad en hipnosis clínica ericksoniana, tiene una maestría en educación que hizo en Uruapan, donde allá tiene también su consultorio, ¿verdad, profesor? Así es. Pues bienvenido, mi profe, y pues vamos a empezar con la ansiedad mental en la adolescencia. Quizá la pregunta de rigor con la cual comenzaríamos sería, ¿qué es la ansiedad, profesor? ¿Cómo podemos definirla? En términos muy coloquiales, la ansiedad se define como el miedo al futuro. Ok. Miedo a lo que va a venir. Uh-huh. Miedo al mañana. Puede llamarse en cuanto a salud, en cuanto a seguridad económica, en cuanto a seguridad laboral, ¿sí? Seguridad académica, que es lo que... Es decir, la ansiedad propiamente está enfocada a todas las edades, hasta en los niños más pequeños. Los niños con ansiedad es lo que quieren y no lo pueden obtener, ¿verdad? Es decir, claro, eso es su futuro inmediato para ellos. Eso es lo que yo quiero. El otro día íbamos en coche y llevábamos una niña de 4 años y entonces la niña le decía a la mamá, es que yo quiero un juguete, yo quiero un juguete, yo quiero un juguete. Entonces, ese es el futuro del niño, o sea, el concepto de decir, yo quiero un juguete, ya está hablando de un futuro a corto plazo. Y la mamá le dijo, no, porque juguetes ya tienes. Y entonces la niña quería un juguete nuevo. Claro. Entonces, eso empezó a generarle un estado de ansiedad propio de su edad y se expresó a través de lo que comúnmente le llamamos berrinche. Uh-huh. Entonces, mientras no satisface, mientras no esté segura de que le vas a comprar el juguete, es decir, a un futuro, la niña se niega a estar en un presente. Es decir, la gente que no vive el presente y se futuriza es la que está más propensa a manifestar ansiedad. Y la pregunta es, ¿cómo se origina la ansiedad? Con el miedo. El miedo es el origen, ¿sí? Yeah. Y si nosotros vemos por qué tienes miedo, ¿a dónde está enfocado el miedo? El miedo está enfocado a la carencia, al no sentirse completa la persona. Cosa contraria, que es la depresión, que la depresión es estarse situado en el pasado, no moverte del pasado y desgraciadamente vivir los recuerdos desagradables del pasado. Y en estos tiempos de pandemia, ¿cómo podemos nosotros identificar este tipo de ansiedad mental en los adolescentes, por ejemplo? Por ejemplo, los adolescentes productivos, es decir, estamos hablando que el adolescente, su gran mayoría se pone a estudiar o esté estudiando, entonces toda esta inestabilidad de tomar las clases vía internet, la inestabilidad de la señal de internet, el no cumplir con un trabajo o una tarea o no cumplir con los aprendizajes esperados, entonces es lo que el chico entra a estados de ansiedad, nerviosismo, enfado, frustración, ¿verdad? Y que ya en algunos se manifiesta el prurito en la piel,
la sudoración de las manos, insomnio, el que no se sientan productivos, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora con este tema de encierro, pues yo creo que los chicos han de tener quizá un tema de ansiedad todavía más exacerbado. Pienso en el caso de algunos chicos que pues se salieron de la escuela porque sus papás no pudieron seguir pagando, ¿no? O que no pueden ingresar a las clases en línea porque pues no tienen las condiciones, o un poco más allá, que no saben qué va a pasar con su futuro escolar, porque al final de cuentas muchos han visto que los aprendizajes esperados, o sea, no los han aprendido por completo porque la situación de la pandemia no les ha ayudado. Entonces pensar que se viene un grado escolar el cual pues no se sienten bien preparados, pues eso genera todavía aún mucho más ansiedad, ¿no le parece, mi profe? Es decir, no están logrando lo que ellos esperaban, es decir, a un futuro a corto plazo. Uh-huh. Pero aquí es muy sencillo, aquí es de explicar y de entender. Pues nosotros tenemos jóvenes en las escuelas que los papás decidieron estar en casa, sí, recibiendo la educación en casa, y otros decidieron mandarnos a los alumnos, es decir, en un estado híbrido. ¿Sí? Es decir, tenemos aquí a cierto número de alumnos con los protocolos de sanidad, y están aquí los 16 porque los salones son muy amplios y están en las distancias correspondientes a lo que marca el protocolo. Pero aquí el problemita es de internet, que se va la señal, que los alumnos no pueden llevar. Y entonces, ¿cómo los alumnos presenciales sí están aprovechando, o sea, sí están logrando los aprendizajes? Y yo que estoy en casa, no puedo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay problemitas de tecnología. Y dicen los papás, es que ya entró mi hija o mi hijo en un estado de frustración y ansiedad. ¿Por qué? Porque no está logrando los aprendizajes esperados. Por lo tanto, nosotros como colegio tenemos que hacer una adaptación a ello para que todos lleven el mismo ritmo de aprendizaje. Pero entonces, por ejemplo, todos los países, particularmente en México, como que no tenemos esa planeación de vida. Y cuando no tenemos esa planeación de vida, somos vulnerables a la ansiedad. Por ejemplo, mucha gente que tenía un trabajo estable, a veces no tuvo esa mentalidad de inversión o esa mentalidad de ahorro, pero nunca pensó, y es lo que nos está enseñando la pandemia, nunca pensó que iba a venir un fenómeno natural como este. Claro. Entonces, esta pandemia nos está enseñando también el cambio de pensamiento, el cambio de conducta. No así lo vemos con países del orden europeo, porque ellos han vivido guerras mundiales, que estas guerras mundiales les enseñó a pensar en prever el futuro. Digo, no todas las sociedades europeas, hay alguno que otro que tiene una mentalidad también no prevedora y entonces entran en conflicto. ¿Y cómo podemos nosotros identificar y ayudar, por ejemplo, como papá, en esta etapa a nuestros hijos? ¿Qué tenemos que decirles? ¿Cómo podemos ayudarlos? Porque parece sencillo, pero no, porque yo me pongo en lugar de muchos papás que de repente mi hijo está angustiado porque pues entiendo que el internet no jala, que no se puede conectar y que eso de una u otra manera le va a afectar la entrega de trabajos. O ¿qué le digo si de repente digo, sabe que mi hijo ya no puede estudiar porque ya no, yo perdí trabajo, no tengo dinero y ese tipo de cosas? ¿Cómo lo puedo ayudar? Mira, en primer lugar tenemos un cerebro que tiene 100,000 millones de neuronas. Y ese cerebro siempre busca una solución a los problemas, porque ese es el trabajo del cerebro. El cerebro está para eso. Uh-huh. Me decía un amigo, dice, oye, es en la vacuna, dice, a mí me dolió mucho el brazo y me sigue doliendo. Digo, métete al gimnasio y haz pesas. Y el dolor de las pesas va a sustituir el dolor del brazo de la vacuna. Eso es mental. ¿Sí? Uh-huh. Como gente que se quedó sin trabajo buscó otra alternativa laboral.
como la tiendita de la esquina, algunas tienditas que todavía existen, que sobrepasaron a la pandemia, fue gracias a la creatividad. Porque ahora le ponen, lo suben a las redes sociales, Abarrotes Lupita, entrega a domicilio. Claro. Entonces, si tú eres creativo, evitas el miedo. Y si evitas el miedo, evita la ansiedad. ¿Y qué es lo que le transmites a tus hijos? Claro. Transmites la ansiedad o las ganas de salir adelante. No puedes desgastarte hablando con tus hijos. ¿Sí? No puedes desgastarte con tus hijos con tantas palabras, porque dicen que la palabra impacta, pero el ejemplo arrastra. Exacto. Entonces, si tú tienes miedo, pues estás hablando con miedo a tu hijo. Ándale, sí, hijo, échale ganas y mira. Y entonces, si tú le dices al hijo que te perdiste el trabajo y que por tal motivo ya se tiene que salir del colegio, y si le cambias el discurso, hijo, perdí mi trabajo, pero hay otras ofertas en las cuales voy a trabajar, voy a salir con estas otras ofertas de trabajo. Voy a decir, yo cuando me canalizan a un paciente niño, lo primero que les digo, primero tienen que estar en terapia ustedes, papás, porque ustedes son los que les transmite el miedo a los hijos, le transmite la ansiedad de los hijos, te transmite el coraje a los hijos, el odio a los hijos, la frustración a los hijos. Y no solamente que se lo diga, sino simplemente cómo te ve, porque el lenguaje también es corporal. Claro. Hay tantas cosas que hacer en casa que no solamente estar encerrados. Sí, desde luego. Hay muchos maestros que perdieron su empleo, pero están en las redes sociales regularizando niños. Y les va mucho mejor porque por cada niño están cobrando 150 pesos la hora. Y en casa. Entonces, esa es la forma en que uno debe de comunicarse con los hijos, apoyarlos en esta pandemia. Hablarles... Perdón, profe, dígame usted. Te escucho. Te escucho. Pensaba que actualmente, bueno, ya la situación va cambiando y estamos regresando... intentando regresar a una situación pues normal, digámoslo así, ¿no? Ahora los chicos tienen otro reto que al final de cuentas se traduce en volver a la escuela, actualizar, retomar el tiempo perdido, digámoslo así, y esto al final de cuentas no sé de qué manera si se traduzca también en una ansiedad, porque hay muchos retos todavía por definir, porque inclusive ni siquiera estamos en una normalidad completa, ¿no? Ahí el trabajo, ¿cuál sería el trabajo de los profesores que ya están inmiscuidos en tema de clases en persona? ¿Cuál sería el trabajo de los docentes? Los que están, mira, aquí tenemos, como te vuelvo a comentar, tenemos la mitad de los chicos en presencial que los vemos que están trabajando bien. Y tenemos a los chicos que están en casa, los no presenciales. Con los chicos que están trabajando en casa, entre compañeros nos estamos retroalimentando, nos estamos enriqueciendo y nos dice el maestro, estoy pensando en que se me va a ir la señal de internet para los chicos que están en casa. Entonces lo estoy previendo mandando las actividades por Classroom. Y les pongo una nota, por si se me va el internet, aquí les dejo en detalle todo lo que se va a hacer en la hora de clase. Si no se me va el internet, estamos conectados, es decir, ya estamos previendo. Classroom, teléfono celular del maestro y la computadora del colegio para ellos. O los maestros aquí, yo veo que todos los maestros traen su computadora, ¿verdad? Nada más la actualizaron para las necesidades. Hay computadoras ya viejitas, pero están actualizadas y trabajan muy bien. Es decir, la pandemia también nos ha pedido a los maestros creatividad. Hay un libro de Oppenheimer, que no sé si lo comentamos en la sesión pasada,
que su libro es... tiene varios libros, Oppenheimer, periodista. El primer libro que a mí me envolvió y me quitó la ansiedad fue Ya basta de historias, ¿no? Que nos decía para qué hablarles a los chicos de los héroes como Miguel Hidalgo, cuando Miguel Hidalgo ya falleció. Mejor vamos a construir héroes actuales, héroes que han hecho o que están haciendo un México mejor. Y sí los hay. Tengo una página que me inscribí en YouTube que dice Los Mexicanos Empresarios. Entonces, ¿cómo surge, no? No les voy a decir Bill Gates, porque Bill Gates es muy norteamericano y mejor hablarles sobre los mexicanos. Entonces, esta pandemia nos ha enseñado eso, actualizarnos, vivir en el presente. Hay otro libro de Oppenheimer que dice Crear o morir. Te tienes que actualizar, porque si no mueres. Ya. Sales del mercado, pues. Porque a pesar de que nosotros fuimos de la generación del siglo pasado, eso no impide que no nos actualicemos, porque en la medida que nosotros manejemos los miedos, las ansiedades, eso se lo transmitimos a los alumnos. Claro. Dar clases muy catastróficas, ¿no? Muy sin chiste, muy sin creatividad, y el chico eso se lleva. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, igual que los papás, somos líderes igual que ellos. Entonces, si el chico te ve con esa seguridad en el salón de clase, con esa seguridad en una pantalla, el chico se viste de esa seguridad. Yo le preguntaba, profe, por la mayoría de chicos y yo lo he visto. Tengo un sobrino que de repente tuvo que sortear sus horarios, en los cuales solamente va 2 días presenciales, ¿no? Pero resulta que los maestros se han quejado de que pues esto les ha doblado el trabajo, ¿no? Porque además es una institución pública que no tiene mucho acceso como otras instituciones privadas a las cuales tiene acceso a internet y a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, se lo comento porque hay muchos alumnos que están en esta situación en las cuales, pues, los maestros están siendo... hay una queja generalizada de que se les ha doblado el trabajo y eso obviamente impacta en los adolescentes, ¿no? Cuando ven que sus maestros tienen que partirse en dos y de repente tienen que mandar trabajo y estar con los del presente y así ese tipo de cosas, ¿no? Entiendo lo que nos dice que hay que tener creatividad y que son ejemplos al final de cuentas de los alumnos, ¿no? Pero ¿cómo pedirle a un maestro que en estos momentos de la pandemia sea un poco más cuerdo en este sentido? Mira, es cuestión de personalidades. Es cuestión de ser un autoanálisis. Me decía un amigo que él da clases en la meseta purépecha. Él va a su escuela todos los días, los presenciales y de ahí mismo los de, ¿cómo se llama? Los que están en casa tomando las clases a la vez. Y le digo, ¿y cómo le haces? Dice, pues me compré, estoy pagando un módem y ese es portátil. Entonces ya nada más lo conecto a la luz ahí en el colegio, ahí en la escuela, y pues ya me da internet para mí. Claro, sí, los conozco. Ajá, que son, no sé de qué marca sea, pero ahí. Le digo, pues ¿cuánto están cobrando? Dice, 300 pesos, 300, 400 pesos mensuales en un plan. Le digo, pero eso no son gastos, porque tienes allá en casa, ¿no? Dice, no, dice, es lo mismo. Dice, nada más que allá tenemos un módem y acá en la promoción me dieron otro módem, el portátil. Ah, perfecto. Digo, pero pues ese es un gasto, ¿no? Que tienes que... Dice, mira, esto no son gastos, son inversiones. Gasto es que organizo una fiesta, tengo invitados y gasto hasta 10,000 pesos en la fiesta. Ese sí es un gasto. No es inversión. A lo que voy. Muchos de los maestros se quejan y te lo juro, ganan bien. Lo que sucede es que con los maestros de escuelas públicas los maneja un sindicato y el sindicato los lleva a las marchas. Ahora porque les pide un político tal que hagan una marcha y van y les van poniendo puntos para el sindicato.
Yo aquí estoy rodeado de mucho maestro de las escuelas públicas. Me dicen, híjole, es que falté ya 2 marchas y ya no tengo 2 puntos. Y yo quería sacar mi casa. ¿Sí me entiende? Sí, claro. Entonces, eso es cuestión, o sea, los que estamos metidos en la educación tenemos que estar comprometidos con ella. Uh-huh. Yo, por ejemplo, aquí estoy contigo y aquí estoy con mi celular leyendo también los mensajes de los alumnos. Les estoy mandando trabajos anticipados por si se me llega a cortar la línea de internet. Entonces, mi próxima adquisición va a ser un dispositivo para andarlo en mi salón y que los muchachos se sientan satisfechos de la clase. Entonces, maestro, es cuestión de mentalidad. Ya. Sí, le planteé esta pregunta porque pensando en muchos maestros que he escuchado en las redes, ¿no? Que se quejan justamente de eso y que de una u otra manera genera una ansiedad, y como usted dice, que al final de cuentas esa ansiedad se transmite, ¿no? Por decirlo así, a los alumnos, porque uno es quien se para ante los chicos y de repente pues tiene que hablar y exponer, pero si lo hace con inseguridad o miedo, temor, o se los dice de plano a los chicos, es que no puedo porque tengo mucho trabajo, pues obviamente no va a ser tan efectivo su trabajo. Entonces, pensando en eso, pues se le planteo la parte de la ansiedad de los docentes, que en la cual se han visto de una otra manera. La ansiedad en los docentes, la ansiedad del ser humano se construye a través de los pensamientos que uno tiene. Claro, desde luego. Si tenemos un pensamiento catastrófico, voy a vivir con la ansiedad. Uh-huh. Te lo juro que voy a vivir día y noche con ansiedad, y hasta me va a dar insomnio. Desde luego. Pero porque tenemos pensamientos catastróficos. Pregúntale a tu cerebro qué ideas, qué pensamientos tiene, y esa es la personalidad que expresas. Los problemas los hay todos los días, pero por eso tenemos un cerebro para irlos desmenuzando, esos problemas, e ir dándoles solución. Decía una maestra, para todo problema hay solución, menos para la muerte. Y si somos tan creyentes, pues tenemos, ay, qué padre, ya voy a ir a otra dimensión más tranquila. Y entonces la gente se va a todo dar, porque en su pensamiento está la creencia que después de esta vida está lo mejor, ¿verdad? Y se va con esa idea. Yo lo veo con mis pacientes en tanatología que dicen, ya mi ciclo terminó y ya me toca vivir plenamente. Perfecto. De acuerdo a lo que tú tengas en la mente. Desde luego. Hay papás que se quejan de todo, hay maestros que se quejan de todo. Ayer platicaba con un maestro y me decía, ay, pero tú llevas el cañón, sí, y tú llevas tu laptop, sí. Híjole, ¿y de un salón a otro? Sí. ¿Y por qué? Pues porque quería ser maestro. Y no te costó mucho, no, invertí. Claro, entonces, al final de cuentas se traduce en actitud, ¿no? Esa es la vacuna contra la ansiedad. Uh-huh. Exacto. La vacuna contra la ansiedad en los adolescentes, en los niños, en los jóvenes, es decirles que esta pandemia nos ha invitado a ver el mundo de otra manera. Y si en este caso el miedo es el factor de ansiedad, ¿cómo podemos diferenciarlo de las fobias? La fobia es producto de un trauma. La aracnofobia, por ejemplo. No, yo veo una araña y yo tengo el síndrome de Napoleón. Cuando Napoleón iba a una batalla y veía una araña, decía que era signo de que iba a ganar la batalla. Ese me quedó en mis creencias. Pero la aracnofobia es cuando uno va a lugares con muchísima gente y no, te bloqueas, yo soy así, entonces le di una solución a mi aracnofobia. Yo voy al súper a las 8 de la mañana cuando abre, o voy a las 9 de la noche previa a que cierre, porque ya no hay gente. Entonces nada más adapto mis horarios. O sea, le tienes que dar solución. Claro. Y yo siento que los que van a las 8, que los veo en los pasillos, o a las 9 de la noche, digo, estos tienen aracnofobia igual que yo. Pero le estamos dando una solución. ¿Por qué? Porque queremos estar en espacios amplios y con poca gente. Entonces, te digo, para todo el cerebro, en las fobias, son productos del trauma, ¿sí? Entonces, ahí la terapia es, por ejemplo, si tienes fobia a las alturas, pues súbete a las alturas y experimenta si realmente es la altura la que te da miedo o es la fantasía con relación a la altura.
Ya, lo que me está diciendo es que al final de cuentas la solución es enfrentarlo. Sí, mira, por ejemplo, hay dos tipos de miedo. El miedo sano, el miedo que está dentro de nuestro cerebro, que nos ayuda a seguir sobreviviendo. Es el miedo normal, es el miedo saludable, que te ayuda a salir adelante. Por ejemplo, ¿cuántas veces cuando tú estabas joven, cuando tú eras adolescente, te tocaba exponer en una materia que el maestro te impactaba? Y te tocaba exponer y te estabas preparando para exponer porque le tenías miedo al maestro, pero te preparabas de tal manera que al llegar a la clase el maestro te felicitaba. Es un miedo sano. Claro. Sí, porque al final de cuentas ese miedo te prepara para toda eventualidad, te pone en alerta y hace que tomes acción, ¿no? Ajá, y el miedo patológico es el que te paraliza. Yeah. Es aquel que no te deja avanzar. Entonces, fobia hay que entenderla como un trauma y hay que trabajarlo. Y el miedo es parte de la naturaleza del ser humano, pero hay dos tipos de miedo, el miedo sano y el miedo patológico. El miedo sano es el que te ayuda a seguir avanzando con ese nerviosismo, pero que sales adelante. Y el miedo patológico es el que te bloquea y que no te deja avanzar. Pues qué interesante, profesor. Entonces ahí está la situación en la cual nosotros como seres humanos, en este caso ahora como alumnos y maestros, podemos, si nosotros identificamos nuestro miedo que provoca nuestra ansiedad y lo enfrentamos, podemos abatir muchas cosas y terminar con un ciclo de quejas inclusive, ¿no? Así de simple. Ahorra, invierte y cuando vengan las peores situaciones del mundo, no te va a agarrar acostado y con miedos paralizantes. Desde luego. Ok, y para ir cerrando esta charla, profesor, ¿qué pasa si no se trata esta angustia mental o estos miedos? Bueno, si estos miedos no se trabajan, no hay un cambio en la mentalidad de estas personas, llámesele niños, llámesele adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, ¿qué crees? Que se vuelven vulnerables. Te lo voy a decir. Estos miedos aumentan las hormonas del estrés. ¿Cómo se llaman estas hormonas del estrés? La cortisona. Y cuando se elevan, las endorfinas, las hormonas del bienestar, las hormonas de la felicidad bajan. Y en este espacio, el cuerpo es vulnerable a todo tipo de enfermedades. Del 100% de las muertes, el 95% es por estrés. Desde luego. Y el estrés es causa como índice de muchas enfermedades, ¿no? Desde unas tan simples. También el estrés como el miedo, hay el estrés sano, el que te ayuda a avanzar, el que te ayuda a progresar, y hay el estrés que empieza a perjudicar a tu organismo. Perfecto. La verdad es que, profesor, hoy aprendimos muchísimo, y para aquellas personas que quieran acudir a usted a una consulta, a una valoración, ¿dónde lo pueden encontrar, profesor? Mira, es en el teléfono 452-1272-551, también es mi WhatsApp, ¿verdad? O a mi Facebook es Carlos Aguilar. Perfecto. Información aparecerá en la caja de comentarios de este audio o video para aquellos que nos estén escuchando por YouTube, o si lo hacen por alguna plataforma de podcast, ahí encontrarán los datos. Y si se meten también en la página de Unbox, ahí también encontrarán el link directo para el WhatsApp del querido profesor. Aquí le agradecemos mucho hoy su aportación. Muchísimas gracias, profesor. Esperemos contar con su participación en otros temas también de mucho interés para apoyar a todos nuestros chicos y maestros, y por qué no a toda nuestra sociedad aquí en México. No, pues estoy a la orden, maestro, y estamos en contacto. Claro que sí, mi profesor. Le mando un abrazo, cuídese mucho y nos estamos viendo. Igualmente, nos vemos. Hasta luego, profe. Bye.